Muy bien. Bueno, nuevamente buenas tardes, noches a todos, que Dios los bendiga. Y gracias, gracias por la invitación y este tema que nos convoca en esta noche, amigos para Cristo. Voy a empezar con una frase de Adrián Roger, ¿sí? Que él decía, ¿qué es un evangelista? Se preguntaba. Y me encanta esta respuesta. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. Miren chicos, yo les quiero ser sincero, porque de verdad quiero que se vea el Señor en mí, en esta oportunidad, y cada vez que nos toca compartir la palabra de Dios, es que si hay una carga que yo tengo, a la cual le he pedido perdón al Señor y tengo mis conversaciones con el Señor sobre esto, es pedirle perdón porque este tema que vamos a ver en esta oportunidad, cuántas veces lo descuidamos, ¿no? Y empezamos a segregar y pensamos que nuestros amigos, bueno, no tienen que ir o no tienen que conocer el Evangelio, ¿no? ¿Qué les parece? No sé si quiero desvirtuar la reunión, pero vayamos pensando un poquito en esto, ¿no? Y cuando vamos creciendo decimos, ¿qué será de la vida de aquel? Y bueno, muchas veces intentamos hacer arrebatos de querer invitarlo a alguna cierta actividad, pero a veces nuestro testimonio no fue el adecuado para que ellos vean la palabra de Dios y les sea de bendición. Así que este tema nos pueda confrontar, chicos, ¿sí? Se requiere valor, se requiere coraje para demostrar que somos cristianos en el trabajo, en la facultad, lo veo ahí a Jacob, en el club, eh, lo veo, bueno, a cada uno donde Dios nos esté poniendo, trabajando, estudiando, que puedan ver que somos hijos de Dios. Y ver este pasaje, vamos a ver 5 o 6 versículos, ¿le parece? Cuando Mauri me decía el tema, yo no podía salir de este pasaje, que es Lucas, capítulo 5, versículo 17. Historia conocidísima, pero lo que siempre decimos con las historias conocidas, que las historias conocidas no nos bloqueen de ver qué es lo que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros. Pero cuando Mauri me decía este tema, inmediatamente mi mente voló a eso y empecé a orar, bueno, Señor, no quiero ser yo el que hable, sino, pero estudiando este pasaje me llevó a confrontarnos y una vez más que podamos sacar 4 puntos, ¿sí? Rápidamente, de este pasaje. Es Jesús sana a un paralítico. Yo no sé, le preguntaba a Mauri si alguien nos visita o no, o si hay alguien que tal vez no tenga tanta trayectoria, por así decirlo, pero es un pasaje conocidísimo y se va a caer de maduro cuando lo leamos, que es bastante claro. Este pasaje está en los evangelios sinópticos, en los 3, ¿sí? Está en Mateo, en Marcos y en Lucas, no está en Juan. Pero lo vamos a leer de boca de Lucas. ¿Por qué boca de Lucas? Bueno, no es que agrega algo extraordinario, pero me gusta que lo cuente de las perspectivas de un médico. Donde un médico como Lucas no puede llegar y cuenta detalles como médico que son extraordinarios de lo que puede hacer el Señor en una vida. Lo leemos, ¿les parece? Lucas 5, 17. Y leemos el contexto en el versículo 15, dice que la fama del Señor Jesús se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba en un lugar desierto y oraba. Pero leemos el 17, el que nos convoca en esta noche. ¿Sí? Y dice, aconteció que un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Me los imagino ahí bien adelante. En todo el ministerio del Señor Jesús tuvo estas personas que muchos desarrollaban su misión como espías, por así decirlo, para ver en qué circunstancia podían hacerle, si me permiten, hacerle pisar el palito al Señor Jesús. Pero nunca pudieron. Y me los imagino ahí, ¿sí? Muchos estudiosos dicen que capaz era la casa de Pedro, no sabemos qué casa era, pero dice que estaban en una casa. Esto lo sabemos por los relatos que añaden a esta historia, ¿no? Y dice que estaban ellos, y venían de todas las aldeas, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, en una cierta camilla, a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud,
subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. ¿Sí? Ahí no son como las casas de ahora, son casas que eran más bajas, hay algunos que dicen que era techo de paja, ahí la palabra tejado. Eran palabras, casas mejor dicho, que pudieron haber hecho esto. A ver, sin duda hicieron un desastre, rompieron el techo, pero procuraron llevarlo delante de él. Y por el tejado le bajaron con el lecho. Los cuatro, me lo imagino con una soga, una de cada lado, y poniéndole en medio delante de Jesús. Y fue tan sorprendente esto, que dice el 20, al ver la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los amigos. Los amigos, muy bien, pero en ese ellos entiendo que también está el paralítico, porque si no el Señor no hubiese perdonado a alguien que no hubiese puesto su fe en él, ¿no? Aparte de los cuatro, estaba el paralítico. Dice, y al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a saltear unos versículos, ahí se genera una revuelta, porque ¿qué? Estos fariseos que venían a actitud crítica decían, ¿quién es este que perdona pecados? ¿En el nombre de quién? Pero no lo había curado todavía, lo había perdonado sus pecados. Y en el 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Sigue aclarando Lucas, seguía paralítico, pero ya era salvo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenía una casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Ver cuatro actitudes de estas cuatro personas, de estos cuatro amigos, que llevaron a una persona a los pies del Señor Jesús. Qué actitud, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eso ya nos habla. A ver, para seguir un poquito con la introducción, antes de entrar con los puntos. ¿Qué clase de amigos tenemos? Qué lindo tener esta clase de amigos, ¿no? Los espirituales. Pero que eso no nos lleve a segregarnos, ¿no? Porque Dios nos puso en este mundo para que seamos sal y ser luz. Y dice que ellos llevaron a una persona. Eso es trabajar en equipo. Qué lindo que las discusiones en la iglesia empiecen a ser sanas por esto, ¿no? A empezar a ver no tanto qué programa, quién, sino vamos a trabajar en equipo para llevar a uno. Y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Porque acuérdense que el Evangelio es un mendigo diciéndole a otro dónde encontró el pan. Y estos cuatro lo tenían bien claro. Ahora, yo me hago una primera pregunta, amigos para Cristo, ¿no? Bueno, yo tengo que tener identificado quiénes son aquellos que no tienen a Cristo, pero por otro lado tener mis amigos espirituales, los cuales me rodean y los cuales yo pueda trabajar en equipo y que tenga esta misma visión. Entonces, una primera pregunta para analizar el tema que me dieron es, ¿qué clases de amigos tengo? ¿Qué clases de amigos tengo? Bueno, en primer lugar, ver la prioridad de estos cuatro. Para estos cuatro, esa persona era una prioridad. Y yo acá, sin irnos tanto a que vayan a buscar otro lado para no irnos tanto del tema, pero sí acá yo no puedo dejar de hablar esto que a mí me sacudió mi vida, porque así como te digo que tuve que pedir perdón por aquellas personas que compartí el colegio, que estudié, que trabajé, pero cuando yo hice el clic, te soy sincero, ahora desde que hago una caminata con mis hijas por el barrio, cada oportunidad la veo, ¿sí? No estoy exagerando, y sé que hay días que uno está cansado y sale a relajar, pero no dejo de ser una oportunidad donde podamos glorificar a Dios. Y el Señor te sorprende, porque la gente, por más que nosotros pensamos, está ávida por escuchar. Pero, ver este punto, la prioridad. Para estos cuatro, esta persona era una prioridad. ¿Por qué? Bueno, porque escucharon que estaba el Señor Jesús. Y lo fueron a llevar. Sabían su incapacidad de ser salvo y dijeron, vamos a llevarlo allá. Y dice que el Señor Jesús lo dice, no lo digo yo, que tuvieron fe. Y me imagino a esos cuatro
llevándolo por un trayecto, en un camino de pedregales, no sé, llegar hasta esa casa, ver la multitud, romper el techo, pero para que todo eso pase, en primer lugar ellos tenían bien claro cuál era la prioridad. ¿Y cuál era la prioridad? Bueno, el Señor no la había dado todavía, pero lo que nosotros hoy sí sabemos que tiene que ser nuestra prioridad es la gran comisión. Por eso quería hacer un paréntesis con esto, en esto de la prioridad. ¿Es una prioridad para cada uno de nosotros la gran comisión? O como dijo un predicador, ¿la gran comisión o la gran omisión? ¿Saben lo que es la gran comisión? Bueno, el Señor Jesús, antes de irse al cielo, ya resucitado, le da a los suyos y a cada uno de nosotros la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? ¿Alguno se anima a decir? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a la Ir por todo el mundo, Jackie, ¿y qué más? y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Muy bien, Jackie, muy bien. Espectacular, espectacular. ¿Saben por qué? Y de verdad te digo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces se pone el énfasis en el ir. Y eso fue un sacudón para mí. Pero miren, 4 cositas rápidas, erróneas de la gran comisión que a veces mal entendemos. En primer lugar, separamos de los demás conceptos. La gran comisión no solo aparece en los 4 evangelios, sino aparece en Hechos capítulo 1. En 5 lugares aparece la gran comisión. Si nosotros unimos, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que es muy jugosa la gran comisión. Hay detalles que agrega Marcos, que no dice Lucas, y que Mateo dice a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los evangelistas dice que una de las señales de los que creen es que van a hacer lo mismo que vos. Eso en Mateo 28 no está. En Mateo 28, que es el relato que leyó Jackie, dice, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, por tanto id, y predicar el evangelio, que se bautizan y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ahora, el primer error que a veces hacemos es separarlas de los demás conceptos. Pero en segundo lugar, el más conocido de los errores, por lo menos el mío, es simplificarla a ir. Bueno, yo voy, predico, yo hablo, yo tiro un folleto, que nos vamos a ir dando cuenta que a veces eso no es predicar, o no es 100% predicar. Pero la gran comisión es toda. Ahora, ¿por qué vos decís, che, por qué te vas por las nubes con esto? No, miren, queremos tener amigos para Cristo. No tengamos vergüenza que no solo hay que predicar, sino que tal vez vos lo tengas que discipular, seguir hasta que se bautice y enseñarle que guarde todas estas cosas. Pero para eso tiene que ser una prioridad. Y para que sea una prioridad, tenemos que entender el mandato de la gran comisión. Tenemos que entender el mandato de toda la Biblia. Pero en particular, en este tema que nos convocan esta noche, conocer la gran comisión. La simplificamos solo a ir. Y ojalá que, a ver, uno lo está hablando así tranquilo, pero para mí fue esa frase eureka, ¿viste? Cuando descubrís la pólvora, claro, ¿cuánto tiempo errando? Porque nosotros tiramos la semilla, pero a veces no seguimos, y la gran comisión es completa. Y el tercer error es saltear conceptos. Bueno, ¿cómo es? Bueno, Eber Gallito, alguien que ha sido de bendición para mí en este tema, él decía que a veces, da este ejemplo, que la gran comisión no es una pizza que la cortamos por porciones. Bueno, vos predicás, el otro bautiza, el otro le enseña y el otro lo bautiza. No, eso sería saltear conceptos. La gran comisión es como una comida de un plato principal, que después está el postre y que después está el otro, pero todo es la comida. ¿Me explico? Y a veces nosotros salteamos conceptos. Bueno, que él ore, yo ofrendo, el otro va, yo predico, el otro le enseña y el otro lo disipula. Chicos, que ojalá seamos confrontados en esto. ¿En qué? En que la gran comisión la tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Yo el otro día decía, y perdón que lo diga así, el Señor Jesús no estuvo loco cuando dejó la gran comisión a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a ganar para el mundo, para Cristo, si pensamos que solo los misioneros tienen que ir? ¿Cómo vamos a llenar la tierra? ¿Cómo vamos a poblar la tierra? ¿Saben por qué? Porque a veces no entendemos este concepto multiplicador. Pero para eso se tiene que volver una prioridad. Y ojalá que en esta noche seamos confrontados con esto. De tener esa actitud. ¿De qué? De uno. Dice que Pedro ahí en el relato de Hechos ya venía de convertirse en muchas personas, pero va al templo a la hermosa orar. Y él se detiene con Juan porque había un cojo también ahí,
que pedía limosna y que estaba siempre ahí, y que esa persona que padecía esta dificultad, esta enfermedad, era parte del espectáculo seguido. Y dice que le pidió algo a ellos, y él dijo, no tengo nada, lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. A ti te digo, levántate y anda. Y se paró. Ahora, ¿qué veo en esto? Que ellos, de venir de predicar a una multitud, se pueden detener en una persona. ¿Saben por qué? Porque es una prioridad. Pero no solo separamos el concepto, la simplificamos, salteamos, sino que suprimimos. Suprimimos quién es el que nos da la orden. Y la orden nos la dio el Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Mientras vos vas, ese ir que decía Jackie, significa mientras vos vas yendo, mientras vos vas viviendo, ¿sí? Tenemos que ir predicando el Evangelio. Por eso Pablo y Silas, cuando estaban presos, le pueden decir a ese carcelero, no te hagas daño, estamos todos bien. ¿Por qué? Porque era una prioridad. Por eso el Señor Jesús se puede detener en la cruz y salvar a uno más, porque era una prioridad. Pero estos 4 tenían la prioridad bien clara. ¿Cuál? Tenemos que llevarlo delante del Señor Jesús. Pero en segundo lugar, no solo una prioridad, sino que ¿qué? Que procuraron llevarle delante de él, ¿sí? Y en ese procurar, me habla de ¿qué? De un plan y de perspectiva. En ese procurar, tuvieron un plan. Bueno, vamos a agarrarlo de la camilla, tenemos que ser 4, tenemos que llevarlo. Tuvieron perspectiva de ir más allá, de ir al lugar correcto. Y en ese procurar, tuvieron una mirada concreta, una mirada compasiva y una mirada que se compromete. Tuvieron perspectiva. Procuraron llevarlo delante del Señor Jesús. Y lo querían bendecir, porque eso a veces es lo que aceita, lo que afloja las durezas, y llevarlo delante del Señor. Y dice que procuraron. Ahora, no solo es que sea una prioridad, sino que tuvieron que procurar. ¿Y qué me habla de un plan? ¿Por qué me habla de un plan? Bueno, porque cuando yo procuro recibirme, cuando yo procuro llegar a cierto lugar en el trabajo, cuando yo procuro algo, tengo que armarme de un plan de acción y tener perspectiva para llegar a eso. Bueno, nosotros queremos tener amigos para Cristo, tenemos que ser más intencionados. Y ahora sigamos bajándolo al plano, al plano recontra práctico, para así decirlo. ¿Qué hacemos en las charlas que tenemos? ¿Somos de desalentar o llevamos esperanza? ¿Pueden ver en nosotros el testimonio? ¿Tenemos un plan? Bueno, que esto nos confronte a empezar a tenerlo, ¿no? En primer lugar, que sea una prioridad. Porque el Señor no te va a pedir cuenta por los de Banfield, me los va a pedir a mí. Pero sí te va a pedir a vos los de San Andrés. ¿Qué hiciste con tu vecino? ¿Qué hiciste con tu compañero de facultad? ¿Qué hiciste con tu amigo? ¿Qué hiciste con el verdulero que todos los días cuando vas a comprar te habla? Y lo ves ahí que tal vez está medio llorisqueando. Y no le tiraste la soga. Te lo va a pedir a vos, no a mí. A mí me va a pedir otros. Pero para eso tiene que ser una prioridad. Y para eso tenemos que tener perspectiva. Cada vez que salimos, cada vez que vamos en el colectivo, cada vez que vamos al trabajo. A ver, tampoco, permítame decir esto, espiritualizar lo que le tengo que evangelizar a todos. No, el Señor Jesús tampoco lo hacía. El Señor llegó al estanque de Bethesda y solo sanó a uno. Porque va a pasar y el Señor va a poner, cuando salimos con nuestra perspectiva, a la persona que va a tener que escuchar. Pero depende de cada uno de nosotros que estemos atentos. Efesios 2, 8 y 9 y 10, que muchas veces lo utilizamos para predicar que la salvación no es por obra, en el versículo 10 dice, no por obras para que nadie se gloríe, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes qué me dice ese texto? Que Dios desde la eternidad, antes ya había pensado en buenas obras para mí, para vos, las cuales nosotros debemos andar. Pero muchas veces no es nuestra prioridad. Pero muchas veces nosotros no procuramos eso. Procuramos nuestro bien. El Señor Jesús es el ejemplo máximo de poder procurar. Pero estos 4 también nos dan una enseñanza. Pero en tercer lugar, no solo tenían una prioridad y procuraron, sino que perseveraron. Dice que subieron
llegaron a la casa, vieron la dificultad, está lleno, me lo imagino a los 4 conversando. Dice, bueno, subieron encima del techo, rompieron el techo, lo bajaron y lo pusieron en medio del Señor. Mirá cuántas características. Porque no es solo la prioridad, no es solo procurar tener perspectiva, sino que hay que perseverar. ¿Por qué? Porque en el medio van a aparecer dificultades. Estos 4 tuvieron que pasar por encima, mirá, de la religión. Dice que estaban los fariseos ahí, los religiosos. Y muchas veces la religión, ¿sí? No digo que la religión es mala palabra, al contrario, a veces tenemos esta frase hecha, no es religión, es relación. La religión no es mala, la religión significa religar, ¿no? Unir, volver a unir. Pero muchas veces la religiosidad nos hace aislar. Y esto es lo que estaban haciendo estos religiosos, que se creían religiosos. Pero ellos tuvieron que pasar por encima de la religión. Tuvieron que pasar por encima de la tradición. ¿Por qué de la tradición? Bueno, muchachos, se entra por la puerta, no por el techo. Ahora, cuando vos es tu prioridad, cuando es algo que vos procurás, te va a llevar a perseverar, pero van a aparecer dificultades y va a haber que resolverlas. Y ellos pasaron por encima de la tradición, por encima de la religión, por encima de las dificultades que tal vez nos lo dejaban entrar. Che, muchachos, nosotros llegamos primero para escuchar y para ver si se produce el milagro en nosotros. Y buscaron alternativas. Hay que buscar alternativas. Hay que buscar alternativas para que nuestros amigos lleguen al Señor. ¿Las buscamos? ¿Somos intencionales para tratar de llegar a ellos? Bueno, dicen que estos 4 sí. Y ese samaritano también fue muy intencional. ¿Se acuerdan cuántas actitudes tuvo? Se detuvo en esa persona que estaba tirado, lo vendó, lo curó, lo subió en su cabalgadura, lo llevó al mesón, le dijo, cuidámelo, al otro día volvió. Mirá todas las actitudes que hay que hacer. Y a veces es sembrar, es sembrar, es sembrar, es sembrar. Es bendecir, es estar, es escuchar, es estar perseverante para que en el momento que ellos hagan el clic, el Señor haga el clic en ellos, puedan identificar que nosotros estuvimos. Pero para eso tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que procurar, tenemos que perseverar. Pero en último lugar, ellos fueron premiados. ¿Por qué fueron premiados? Bueno, porque el Señor le dijo, y al ver la fe de ellos, qué lindo saber que cuando nosotros trabajamos de esa manera y trabajamos con fe, al ver la fe de ellos, de esos 4, y de esa persona que fue salvada, tuvieron el premio, tuvieron el objetivo que buscaban. Pero todo eso lo pudieron hacer cuando pudieron trabajar en equipo, para cuando no pelearon para ver quién llevaba la camilla de parte de adelante, no sé, porque capaz iba a estar más cerca del Señor, no. Su objetivo era llevar a uno y podían trabajar en equipo. Me encanta ahí en el relato de Hechos 3, 4, cuando Pedro y Juan están ante el concilio que mataron al Señor Jesús, que crucificaron al Señor Jesús. Y Pedro dice esa frase, y en ningún otro hay salvación. Y dice que el que habló y el que dio el mensaje fue Pedro. Pero si vos lees los relatos que siguen, dice, y al ver la fe de ellos, perdón, esto está acá, y dice que, y se maravillaban de ellos, y al ver el denuedo de ellos. Ahora, el que había hablado era Pedro, pero ¿qué estaba haciendo Juan? Estaban atrás trabajando en equipo. Tal vez llevándole el mensaje a otros, tal vez traduciéndole lo que decía Pedro a otros que no entendían. Tal vez espalda con Pedro. Pero Pedro era el que hablaba, pero dice que si vos lees ahí en tu relato, dice, y al ver el denuedo de ellos, reconocían que eran hombres sin letra y del vulgo. Ahora, ¿qué hacía Juan? No sé bien lo que hacía, pero lo que sí sé es que la gente lo reconocía que habían estado con el Señor Jesús. Que habían estado con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era una prioridad. Y ellos podían decir, no podemos dejar de hablar y decir lo que ha pasado en nuestras vidas. Por eso no nos van a poder callar. Y tuvieron el premio que querían. Y la iglesia oraba por ellos y fueron libertados. Dice que ese lugar tembló y que fueron llenos del Espíritu Santo.
¿Pero sabes por qué? Porque tenían bien en claro cuál era su prioridad. Procuraron, perseveraron y tuvieron los premios. Ahora, para ir terminando, chicos, salgamos con fe. Salgamos con fe. Entendamos el mensaje. Que no te pueda pasar como te dije yo, viendo en perspectiva, mirando para atrás, cómo no le pude hablar a esa persona. Están en la edad correcta, están en los momentos correctos. Muchos de ustedes, lo que veo acá, los que no tienen fotos, no saco la edad, pero que podamos ser sal y ser luz en este momento. Porque el mundo se pierde. Sin Cristo y sin esperanza. Y a veces nosotros estamos en un picnic. Un profesor mío decía que la vida espiritual es una batalla. Es una batalla contra el pecado y contra el enemigo que no quiere que otros conozcan a Cristo. Pero muchas veces nosotros salimos a la batalla como si fuera un picnic. Y nosotros tenemos que salir entendiendo que se muere, que se va al mundo sin Cristo y sin esperanza. El Señor Jesús tenía esa mirada. El Señor Jesús podía llegar a Samaria y ver esa mujer despreciada, ver esa mujer aislada, que tenía que ir en un momento de soledad a agarrar agua porque su carga era tal que no quería ver a nadie. Y el Señor Jesús despachar a los discípulos, a mandarlos a comprar algo. ¿Por qué mandó a los 12? Porque Él quería tener una conversación con ellos. ¿Sabés por qué? Porque Él tenía una prioridad, porque Él procuró, porque Él tenía un plan. Yo necesito conversar con ella. Y ese plan también era sacudirle la mente a los discípulos. ¿Que qué? Que él podía, un judío, hablar con una samaritana, con una mujer y a solas. Le estaba sacudiendo la cabeza y eso es lo que el Señor, es mi oración que haga con cada uno de nosotros. ¿De qué? De que nos mueva la cabeza, de que tenemos que ir. Pero tu yendo no es del mismo que el mío. El Señor podía ir ahí a Samaria. El Señor podía ir ahí y ver a Zaqueo, donde todos veían al traidor. Él verlo y decirle, desciende, date prisa, porque es necesario que yo more hoy en tu casa. El Señor Jesús se podía sentar con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. Y lo criticaba la religión del tiempo. Este se sienta con estos. Pero el Señor Jesús podía estar con ellos y marcar la diferencia. Lo que más adelante va a decir las cartas, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Por eso termino con esta conclusión. ¿Qué clase de amigos tenemos? Tal vez sea tiempo de que tengamos que bajarnos de algún grupo de WhatsApp. Porque en vez de ganarlos nosotros a ellos nos están ganando a nosotros. Me encanta ese ejemplo que dice que si yo estoy arriba de la mesa y no estoy firme para agarrar al que está abajo, es muy probable que el que esté abajo me tire. ¿Por qué? Porque es más fácil que el de abajo te tire que vos lo subas por el peso que hay. Bueno, tengamos cuidado. Porque nosotros estamos en este mundo, pero para que los demás se conviertan a nosotros. Y no nosotros a ellos. Y por eso hay que tener un plan de acción. Pero hay que empezar a marcar la diferencia. Hay que empezar a marcar la diferencia. Y esto es lo que más nos pega, ¿no? Porque podemos decirle y tirarle todos los textos de memoria, pero si con nuestra conducta no lo ven. Estos 4 no solo hablaron, no solo pensaron, sino que fueron e hicieron. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada uno de esos. Así que chicos, terminemos con esto. La prioridad, procuraron, perseveraron y fueron premiados. El ejemplo máximo es el Señor Jesús, que en el último instante de la cruz siguió predicando hasta el final. Y en el último instante de dolor me encanta ese hecho. No me lo puedo borrar de mi mente. Es ese pecador, ese malhechor, que estaba ahí por sus propias palabras, decía que él estaba ahí porque él lo merecía. Pero el Señor se detiene y salva a uno más. Que el prójimo no sea parte del paisaje, sino que el prójimo sean aquellas personas que tal vez el Señor está poniendo a nuestro lado para que nosotros vayamos y le hablemos. ¿Sí? Así que tengamos esa actitud, que podamos trabajar en equipo, que podamos perseverar, tener esa prioridad, entendiendo que el que nos llamó es el Señor Jesús. Vos te pensás que si vos orás por un discípulo, el Señor no te lo va a dar. ¿Ustedes piensan eso? Si vos decís, Señor, dame un discípulo, uno, y que ese uno empieza a ser uno, empezamos a dar vuelta. Ahora,
Parece medio loco, pero muchas veces nosotros no entendemos este concepto de la gran comisión. Por eso muchas veces nuestras iglesias están como están. Porque en la iglesia a veces dividimos muchos, sumamos poco, restamos mucho, pero multiplicamos nada. Y el gran concepto es el de multiplicación. Que tu discípulo haga otro discípulo. Que podamos tener amigos para Cristo. Que podamos tener amigos para Cristo y empezar a verlos con otros ojos. ¿Está mal jugar con ellos? ¿Está mal reírme con ellos? No. Pero sí tener bien en claro que tal vez el Señor lo puso para que ellos te conozcan y conozcan al Señor. Que Dios lo bendiga, chicos.